Buen día, compañeros. En el pasado video les expliqué algunas de las partes de las que se compone el programa Word. Ahora lo que vamos a hacer rápidamente es crear un documento escrito en Word, y para esto, como no puedo mostrar físicamente mi teclado para que vean las acciones que hago, voy a mostrar el teclado que tiene lo que es el Windows, para que vayan viendo más o menos algunas de las características que voy a ir metiendo en el documento. Primeramente, eh, entre muchas otras cosas, vamos a ver lo que son saltos de línea, lo que es la tabulación, lo que es la alineación, el tipo de texto. A lo que me refiero es como por ejemplo el tipo de letra, tamaño de la letra. Le vamos a aplicar algunas características a la letra, y también vamos a aplicar alineación, entre muchas otras cosas. Prácticamente vamos a hacer un documento básico de lo que es la aplicación en la aplicación de Word, para que vean algunas características básicas de esto. Bien, lo siguiente que haremos será crear un documento en blanco, para de esta manera realizar aquí una redacción del documento que vamos a hacer. Vamos a hacer una carta tipo recomendación, que nos va a permitir, de hecho en este tipo de cartas podemos visualizar algunas de las características más importantes sobre lo que es la fuente o el tipo de letra y el párrafo. Además, también voy a explicar algunas funciones del teclado. Bien, primeramente hay unas funciones del teclado que me interesa que sepan cómo funcionan, como lo que es el tabulador. El tabulador, en la clase ya les había comentado que en algunos teclados dice tab, y en algunos teclados tiene dos flechas en sentido encontradas, más que nada, una apuntando hacia el lado izquierdo y otra apuntando hacia el lado derecho. Estas teclas nos permiten hacer un espaciado, o sí, un espaciado especial, que no es parecido a si presionáramos una vez la tecla de espacio, que nos va a dar nada más un salto de letra. Y el tabulador nos permite hacer saltos de inclusive de hasta 4 letras, creo. Bien, vamos a ver esta cuestión. Yo, por ejemplo, si presiono el tabulador, brinca un espacio de lo que es el inicio de la línea a un espacio como de 1.25 centímetros, creo. Luego tenemos lo que es el espacio o la barra espaciadora. Esta nomás nos hace un salto de una letra, o lo que equivale a una letra. Si yo presiono el espacio, hace un salto de una letra. Luego tenemos lo que es el enter. ¿Qué nos va a hacer el enter? El enter simple y llanamente nos va a hacer un salto de línea, o nos va a brincar a la siguiente línea. Entonces, si yo por ejemplo presiono enter, brinca una línea, nada más. Aquí una recomendación: cuando se traten de redacciones de más de una hoja, o que vayamos a utilizar una hoja nueva y la otra no se complete, yo lo que recomiendo es no hacer un salto de página con el enter, porque llega a suceder que cuando una hoja llega a la siguiente página, simplemente lo que va a suceder es que la cantidad de saltos de línea que hayamos hecho va a recorrer el otro texto un cierto espacio. Ahorita voy a mostrar a lo que me refiero. Luego tenemos, entre muchas otras cosas, funciones como el insertar, el inicio, el fin, la tecla de retroceso o de borrado hacia atrás, y el suprimir o delete, o en este caso en Word sería el borrado hacia adelante. Son diferentes cuestiones. La tecla de insertar, primeramente, lo que me permite muchas de las veces es activar una función que me va a permitir insertar texto
pero borrar lo que vaya encontrando adelante. El inicio, ¿qué me va a permitir? Que si yo me encuentro en medio de una línea de texto, me ponga al inicio de esta línea. Pero en cambio, si yo por ejemplo me encuentro 2 párrafos abajo y quiero irme al inicio del documento, lo que puedo hacer es usar la combinación de teclas de control más la tecla de inicio, que vendría siendo algo así. Voy a hacer unos saltos de línea para que vean a lo que me refiero. Y voy a hacer además también unos espaciados aquí para que vean los ejemplos que voy a hacer. Vamos a poner cualquier texto y vean lo que sucede. Si yo presiono la tecla de inicio, se va al inicio del renglón. Ahora, si yo presionara el control y presionara inicio, se iría al inicio del documento. Entonces, en este caso, ¿qué haría? En todo caso, ¿qué haría la tecla de fin? La tecla de fin lo que me va a marcar aquí es mandarme al final de la línea. Yo, por ejemplo, me puedo posicionar al inicio del documento y si yo aprieto la tecla de fin, me va a mandar al final de la línea. ¿Vieron el cursor a dónde se fue? Aquí puede suceder lo siguiente. Dependiendo del idioma del teclado, podemos ver que tiene 2 teclas. Una que dice home y otra que dice end, que sería lo equivalente al inicio y al fin. Y en inglés, por ejemplo, la tecla de suprimir diría delete. La tecla de insertar igual diría nada más en inglés insert. Bien, ¿qué sucedería si yo estuviera, digamos, en esta parte del documento y presionara control más fin? Me manda al final del documento. En este caso, como mi final del documento es el final de la línea, la última letra que yo tecleé, ahí me va a mandar. Bien, ya vimos lo que son las teclas de inicio y fin. Bien, ya que vimos estas 2 teclas, ahora vamos a ver la funcionalidad de lo que es la tecla de retroceso y la tecla de suprimir. Como por ejemplo, la tecla de retroceso, que es lo que me permite borrar hacia atrás o hacia la izquierda en mi pantalla todas las letras que yo quiera borrar. Si yo presiono una vez la tecla de retroceso, me borra la tecla que estaba a la izquierda. Si yo dejara presionada la tecla de retroceso, me borraría hasta que suelte yo mi tecla de retroceso. De la misma manera sucede con la tecla de suprimir o delete, que en este caso borraría hacia adelante o hacia la derecha de lo que yo estoy borrando. Por ejemplo, si yo presiono una vez suprimir, me borra una letra. Al igual que con la tecla de retroceso, si yo dejo presionado la tecla de suprimir, me borraría hasta que suelto yo la tecla de retroceso, de suprimir. Entonces, hasta ahí esas partes. Por otro lado tenemos también lo que es el botón de regresar página y de avanzar página, que lo principal que me permiten, por ejemplo, es avanzar. Si yo le presiono nada más la pura tecla de avanzar, de retroceder página, me va a retroceder un párrafo. Pero en cambio, por ejemplo, si yo presiono control y presiono la tecla de regresar página, se va a regresar una página. Perdón. Se va a regresar una página. Lo mismo sucede con el botón de avanzar página. Si yo presiono la tecla de avanzar página, simplemente lo que va a hacer es si yo tengo un párrafo o más de un párrafo, va a avanzar en esos párrafos. Y si presiono la tecla de control, me va a avanzar una página. Esta es una de las principales características de estos botones. Luego tenemos, por ejemplo, anteriormente sucedía lo siguiente. Si yo presionaba la tecla de insertar,
Lo único que sucedería sería que cuando yo escribiera algo se reemplazaría, en este caso, la letra que estuviera a la derecha de lo que yo estoy escribiendo. En este caso yo estoy posicionado entre la D y la F. Si yo tuviera la opción de insertar activa, lo que sucedería sería lo siguiente: se reemplazaría la tecla o la letra que está a la derecha. En este caso, en esta versión de Office ya no sucede esto. Luego tenemos otra tecla que nos va a permitir mucho trabajar con las pantallas de Windows. Se llama imprimir pantalla, y en la tecla la podemos encontrar como IMPR Pant con este letrero prácticamente. O también puede tener la leyenda de Petsys aparte de esta leyenda de aquí. En pocas palabras, la encontramos con esta leyenda, y abajo podemos visualizar una palabra que dice Petsys. Esta tecla, ¿qué es lo que nos permite? Simplemente imprimir la pantalla de lo que estamos haciendo, y posteriormente vamos a copiarla o a pegarla en el documento. Yo, por ejemplo, quiero que así como está mi pantalla aparezca en mi documento. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a presionar esa tecla que les decía. En el teclado dice imprimir pantalla. Después de esto procederemos a presionar control C para copiar y control V para pegar. ¿Y qué sucede? Que simplemente se me copió mi pantalla tal cual está. Así como tengo yo mi barra de herramientas, así me aparece aquí abajo. Así como tengo yo mi teclado, así me aparece aquí. Inclusive hasta mi propio documento aquí aparece. Vamos a comprobarlo. Y tenemos lo siguiente: imprimo pantalla, copio, pego y listo. Aparece exactamente lo que yo escribí hace un momento. Esa funcionalidad nos va a permitir mucho cuando nos tengamos que hacer como manuales, o también, por ejemplo, que nos pidan hacer algún tipo de práctica en el que imprimamos la pantalla de lo que estamos haciendo. Bien. Estas son algunas de las principales características del teclado para realizar algunas acciones, como lo que ya les comenté. Ahora, lo otro que vamos a hacer, porque vamos a trabajar con un documento de Word, va a ser lo siguiente. Nos vamos a enseñar a hacer copiados y pegados. Ahí les va. Yo voy a copiar un documento o un texto de la parte de internet. Me voy a meter al navegador y voy a realizar una búsqueda, ya sea aquí o aquí. Pueden ustedes realizar la búsqueda que ustedes quieran. Yo voy a buscar algo en específico que a mí me gusta, como por ejemplo las estrellas. Y le voy a poner astronomía. Y voy a copiar algo que me sea de interés. Como por ejemplo, yo puedo seleccionar este texto. ¿De qué manera? Me posiciono a un lado de la letra o de la palabra que voy a empezar a copiar. Y así posicionándome, voy a hacer lo siguiente: presiono el botón izquierdo o botón principal de mi ratón, y sin soltar el ratón o el botón, voy a arrastrarlo hasta donde yo crea conveniente hacer el copiado o la selección. Por ejemplo, en mi caso yo creo conveniente que es hasta aquí. Eso ya lo dejo a criterio de ustedes, y ustedes pueden copiar lo que ustedes quieran.
realmente lo vamos a hacer como mera práctica. Luego tenemos dos formas de copiado. Una es dando clic derecho encima de cualquier área que haya copiado, y una vez que di clic derecho voy a seleccionar con el botón izquierdo la opción que dice copiar. Noten que del lado derecho aparece una combinación de teclas con las cuales podemos hacer ese copiado mediante el teclado. Si recuerdan, esa combinación de teclas la usábamos para lo que era el copiado de archivos o de carpetas. Aquí también se utiliza las mismas funciones. Seleccionamos la primera opción y ahora vamos a ir al documento. Podemos copiar también, ya sea, más bien pegar, ya sea por teclado, en la sección de portapapeles, en el botón que dice pegar, y si le damos en la flechita nos va a mostrar las diferentes formas de pegado. O podemos hacerlo mediante combinación de teclas, igual que como lo hacíamos con el teclado cuando pegábamos archivos. Esa opción es control V. Vamos a hacer con el ratón. Con el ratón nos permite las mismas funciones que encontramos aquí. Damos clic derecho y encontramos una sección que dice opción de pegado, y encontramos tres botones. La primera nos va a permitir pegar todo tal cual está en el origen. En el origen nos referimos a la página de donde copiamos. Pegamos y se nos insertan el texto, el formato de texto del que copiamos, imágenes y todo lo que hayamos encontrado en la página. Damos control Z para regresar al estado anterior, para deshacer el cambio, y vamos a seleccionar la segunda opción. La segunda opción también nos permite copiar combinando el formato que había en el otro documento con el formato que teníamos. Nos va a respetar el tipo de letra, pero va a pegar cierto formato que encontramos en la otra página, como por ejemplo las cursivas y las negritas. Además de que también va a pegar la imagen que se seleccionó con el texto. Damos control Z para deshacer cambio y vamos a ver la tercera opción. La tercera opción dice mantener solo texto, pero ¿qué es lo que hace esta opción? Pega el texto que copiamos sin ningún formato, sin ninguna imagen, y lo va a pegar con el tipo de letra que tiene predeterminado Word. Ahora vamos a ver las opciones de formato de fuente y de párrafo. Primeramente, a mí me interesa que el título tenga ciertas características, como por ejemplo, quiero que el título esté todo en mayúsculas, que esté en negrita y que tenga un resaltado. Además, quiero que tenga un tamaño de letra mayor y que esté centrado. ¿Cómo selecciono? Simplemente la siguiente manera. Hay tres formas. La primera, me posiciono al inicio del texto que voy a seleccionar, presiono el botón principal o el botón izquierdo del ratón, y sin soltar arrastro hasta la última letra que voy a seleccionar. Puede que le suceda lo siguiente: hay veces que uno puede ponerse aquí y les aparece la flecha invertida. Esta nos va a permitir seleccionar por renglón. Pero a mí no me interesa seleccionar por renglón. A mí me interesa ir seleccionando por medio del arrastre de manera continua. Entonces me vuelvo a posicionar al inicio de la primera letra del texto que voy a seleccionar, o a un lado, y simplemente voy a arrastrar el ratón de la siguiente manera.
presiono el botón izquierdo del ratón y arrastro mi ratón hasta la última letra que voy a seleccionar. Esa es una manera. La otra manera es posicionarme al inicio de la letra que voy a seleccionar o de donde voy a empezar a seleccionar. Ay. Y ya de esta manera, por ejemplo, yo puedo presionar la tecla Shift. Para recordar cuál es la tecla Shift, simplemente es una tecla que se encuentra arriba de Control y tiene la forma como de una flecha hueca, o sea, sin relleno. Entonces me posiciono al inicio de donde voy a empezar a seleccionar, presiono Shift y luego voy a presionar la tecla de dirección derecha para ir seleccionando letra por letra. Las teclas de dirección son las teclas que se encuentran entre el teclado numérico, que el teclado numérico está por acá de este lado, y el teclado alfanumérico que se encuentra acá de este lado. Son unas flechas que tienen una dirección hacia arriba, una hacia abajo, derecha e izquierda. Ok, esa es una manera de seleccionar. La otra forma sería presionando la misma tecla Shift y, como les comenté hace un momento, presionamos la tecla de fin para que se vaya al fin del renglón. En este caso, como nada más la última letra es el fin de mi renglón, puedo seleccionar con Shift fin. Luego también tenemos otra manera, es presionando Shift, Control, y así manteniendo esos dos botones presionados, presionamos la tecla de dirección derecha para ir seleccionando por palabra. Y ahí ya seleccioné las dos palabras que voy a modificar. Bueno, yo quiero que estas dos palabras que seleccioné tengan un tipo de letra mayúscula. Para eso voy a seleccionar en esta opción que está aquí, que es cambiar letras de mayúscula a minúscula, y presiono aquí donde está la flecha. Luego voy a seleccionar la opción que dice mayúsculas y las letras se cambian a mayúsculas. Además, yo quiero que estas letras tengan un resaltado. ¿Qué es un resaltado? Simplemente que estén en negrita y aparte que estén en cursiva. Pero además también quiero que tengan un tamaño de letra mayor. ¿Qué es esto? Que yo, por ejemplo, aquí en el tamaño de letra o tamaño de la fuente voy a cambiarle y voy a seleccionar, por ejemplo, yo quiero que sea de 16. Esa es una manera. Regresamos al tamaño 12 y la otra es presionando uno de estos dos botones. Uno es para aumentar el tamaño de la fuente y el otro es para disminuir el tamaño de la fuente. Entonces presiono el que dice aumentar tamaño de la fuente hasta que mi letra esté de tamaño 16 puntos. Luego quiero que mi título esté centrado. Del área de párrafo tenemos varias opciones. Entre una de ellas tenemos lo que son las alineaciones: derecha, centrado, izquierda y justificado. Ok, yo quiero que esté centrado. Aquí ya mi texto está centrado. Luego, yo quiero que todo el texto tenga un tipo de letra de Cambria. Para eso me voy a ir a fuente para seleccionar un tipo de letra y aquí voy a buscar la letra de Cambria. Puedo hacer lo siguiente: cuando yo presioné la flecha, se me seleccionó la palabra o el nombre del tipo de fuente que tengo activo en este momento, y después voy a presionar la tecla de suprimir o la de borrado, la de retroceso. Entonces presiono, se borra y puedo poner las iniciales de mi tipo de letra que voy a poner, y aquí se me autosugiere lo que le falta a la palabra, dice Cambria. Y luego acá también podemos encontrarla, se ubica en el tipo de letra que yo quiero poner. Seleccionamos y ya nuestra letra cambió. Ahora yo quiero que, por ejemplo, si encuentro palabras que digan estrellas, estén seleccionados, estén en negrita y estén subrayados, como por ejemplo aquí yo encuentro estrella. Entonces voy a seleccionar las estrellas, la voy a poner en negrita y además, espérenme porque seleccioné de más, la voy a poner en negrita y además voy a ponerla subrayado.
Después tengo, por ejemplo, hasta aquí son las únicas letras que aparentemente tienen. Aquí tengo otra. Selecciono las estrellas. Igual. Vuelvo a poner la negrita y subrayado. Ahora yo quiero que este texto de aquí se justifique. ¿Qué es esto? Que yo quiero que simplemente mi texto esté alineado tanto de este lado como de este lado. Presionamos justificado y vean lo que sucede. Observen que hay algunos renglones donde termina antes y hay otros renglones donde termina después. Entonces yo presiono justificado y todos los renglones terminan en el mismo, en la misma, del mismo tamaño, en pocas palabras. Bien, hasta ahí son algunas de las formas de justificado o de alineaciones que hay, también de selección y también de lo que es ponerle algunos formatos. Ese sería mi primer documento.